Ya hubo una licitación, la ganó Vitel Ah. y ya está en implementación. ¿Y para cuándo se estima que debería empezar En un año y medio probablemente tendremos el Sol Digital emitido por el Banco Central. Hola, ¿qué tal? Siguiendo con los podcasts, en esta ocasión hemos invitado al ingeniero Luis Babanacao, que tenemos la gentileza de venir el día de hoy, con la idea de hablar de un tema que nos parece sumamente importante, que es la reforma del sistema bancario, del sistema financiero. El ingeniero Babanacao, independientemente de haber sido presidente de Cofide y director de muchas empresas, él fue el encargado en la década del 90 de rediseñar el sistema financiero. Ingeniero, muchísimas gracias, ante todo. Sí, gracias. Muchos de los que vivimos los 90 en el sector público, realmente nos damos cuenta que gran parte, si no todo lo que vale la pena del Estado hoy en día, se gestó en los 90. COPI, la SUNAT, y ciertamente el sistema financiero revivió en esa época. Tiene una serie de problemas después de eso. ¿Cuál fue el tema esencial de la época? Porque hubo un antes y un después. Había el desorden de los 80 y de repente entra toda una nueva lógica, un nuevo orden, que lo mantenemos hasta el día de hoy. Además, con algunos desórdenes, por supuesto. Claro. Bueno, a finales de los 80 vivimos una etapa complicada, ¿no? Recuerdo que ya finalizando los 80 tuvimos hiperinflación, ¿no? El presidente de esa época, con la idea de ser el mejor presidente del mundo, usó un modelo keynesiano de inyectar dinero a la economía. Y si la gente tenía dinero, compraba cosas y las empresas vendían, tenían utilidades, el país crecía, ¿no? Correcto. Eso le duró 2 años, ¿no? Vivimos 2 años de maravilla, las empresas hicieron muy buenas utilidades, ¿no? Se desarrollaron, crecieron, hasta que se acabó las divisas, ¿no? El país es dependiente de la generación de divisas. Y era una época diferente, ¿no? El gobierno, entre comillas, para proteger a la sociedad, fijaba precios. Y entonces había una gama de todos los productos y servicios básicos fijados los precios por el gobierno, con el argumento de que con eso protegía a la sociedad, ¿no? Y entonces tuvimos el tipo de cambio oficial, el MUC, no sé si te acuerdas. Las tasas de interés las fijaba el Banco Central, el precio de la leche, el arroz, los fideos, el pasaje, el bus, todos esos precios eran controlados por el gobierno, ¿no? Hoy vemos a la distancia todo lo que vive Venezuela, Bolivia, Argentina en una época, Claro. Pero lo vivimos en los 80. Casi nadie se acuerda de eso. Los jóvenes, por lo menos al día de hoy, yo escucho algunas cosas, algunos comentarios, y muchos siguen abogando por esto que usted está comentando, que fue el veneno para la economía peruana. Así es, ¿no? Y la economía se distorsiona, se pone corrupta la economía, porque hay mercados negros, ¿no? Y hay precios oficiales y precios paralelos, ¿no? Y al final vivimos un caos de inflación, porque el Banco Central financiaba los excesos y entonces había mucho dinero que no tenía sustento en el mundo real, ¿no? Y se acabaron las divisas y vino la hiperinflación, ¿no? Y específicamente respecto al tema de los bancos, sí. ¿Qué tuvo que hacerse? Porque queda claro que se crea el Banco Central de Reserva, se da una serie de libre mercado, pero ¿qué ingeniería importante tenemos que hacer con la nivel de bancos? Lo primero que se hizo fue, había que controlar la inflación y bajarla a los niveles normales, ¿no? Y el problema era el modelo, ¿no? Si se hacía de un solo golpe o se hacía en varias etapas, ¿no? Y se decidió hacerlo en un solo golpe. Me acuerdo de ese mensaje de la nación, que Dios nos ayuda, ¿no? Así es, ¿no?
y que yo sepa, en esa época, en los 90, fue el paquete más grande de medidas económicas de estabilización que se dio en el mundo. Y la gasolina, recuerdo que subió 21 veces, 2100%, ¿no? Claro. De un día para otro. Yo recuerdo que yo iba en taxi al Ministerio de Economía y volví en taxi a mi casa. Y un día antes del paquete, del anuncio del paquete, le pregunto al taxista, ¿no? Oye, ¿usted cree que va a subir el precio de la gasolina? Y me dijo, sí. Yo creo que sí, va a subir. Le dije, ¿cuánto cree que subirá? Me dijo, subirá pues 16, 20%. Yo sabía que era 2100%, ¿no? Y entonces había miedo porque qué iba a pasar el día siguiente del anuncio, ¿no? Claro. Y el paquete, creo que una de las ventajas que tuvo es que fue tan grande que la gente quedó así un poco atontada del volumen del paquete, ¿no? Y la mayoría de la gente pues sabía de que eso tenía un origen, Claro. ¿no? Y que el gobierno quería resolver el problema de la hiperinflación, ¿no? Claro. Y el paquete tan contundente tuvo un efecto significativo en las multilaterales. Ese día llamó el Fondo Monetario, el día siguiente, ¿no? Llamó el Fondo, el Banco Mundial, el BID, la CAF, todos a apoyar porque el paquete era serio. Correcto. ¿No? Estaba bien pensado. Bien pensado, claro. Entonces vinieron las ayudas de cómo ayudar en la balanza en cuenta corriente, vinieron los préstamos y de ahí para adelante las cosas fueron mucho más fáciles. Recuerdo que un comentario de la época siempre era qué pasivos eran los peruanos, porque por mucho menos que eso en otros países seguramente hubieran salido a las calles y hubieran quemado media ciudad y seguramente sacado y de pasado al presidente. Bueno, ¿no? Nosotros preguntamos qué podía pasar el día siguiente. Bien. Y el paquete de medidas parecido en América Latina era en Caracas, en Venezuela. Subió 16% el precio de la gasolina y murieron 1.500 personas en los disturbios. Sí, sí, yo recuerdo Así que si uno hace una regla de 3, sí. ¿no? 16% muere 1.500, con 2.100%, ¿cuánto? Pero aquí no, más allá de hubo protestas, por supuesto, pero no violentas. Sí, yo recuerdo que Juan Carlos Hurtado el día siguiente nos contó de que él se fue a la misa a las 8 en el Callao, ¿no? Y a la salida había un montón de gente afuera de la iglesia. Entonces él con miedo salió porque podía haber pasado cualquier cosa. Y nos contó, ¿estamos en terrorismo, época de terrorismo? Sí, nos contó que salió y, oh sorpresa, la gente lo comenzó a aplaudir. Realmente fueron medidas que requirieron muchísimo valor. O sea, y específicamente en ese grupo de medidas, parte del tema importante fue ordenar el sistema financiero, específicamente todo el tema de los bancos. Claro. ¿Cuál era el gran cambio que se dio de un momento a otro? Yo creo que primero liberar las tasas. Okay. ¿No? Las tasas de interés estaban reguladas por el Banco Central y habían límites para cobrar y para pagar. ¿No? Okay. Y regulación de precios regulados, claro. Se desreguló eso, se desreguló el tipo de cambio, había un dólar oficial y un paralelo que no coincidían, ¿no? Y para evitar, digamos, problemas en el mercado, se igualó las operaciones de la banca extranjera con la banca nacional. Ok, de acuerdo. ¿No? De tal manera que venga más competencia a operar en el mercado para que las tasas de interés que se fijan en el libre mercado no sean abusivas. De mercado realmente, claro, ¿no? Correcto. Y la ley Kemmerer que fijó la ley de bancos databa de 1930. Estamos en 1990, o sea, habían pasado 60 años. Y la banca se había modernizado y había que poner al sistema financiero peruano en ese piso nuevo. Correcto. ¿No? Y entonces se liberó, digamos, el tema. Y no solamente se hizo la ley de bancos, sino se modificó la ley de mercado de valores. Todo lo que es el mercado de capitales. Y ahí entraron productos nuevos como los fondos mutuos, por ejemplo, que no existían en esa etapa, ¿no?
Si usted viera lo que se hizo en esa época, digamos, a lo largo de los años ha habido una serie de distorsiones, pero el mercado financiero peruano al día de hoy creo que son 4 grandes bancos y algunas entidades paralelas. ¿Qué cambios introduciría hoy día? Porque se vienen unas elecciones, estamos a la vuelta en un año y me imagino que las propuestas van a volar. Claro. Y Dios sabe que van a volar por lados absolutamente oscuros, pero ¿qué debería hacer técnicamente? O sea, porque ciertamente hay algunas distorsiones que se han dado a lo largo de los años. Sí, bueno, creo que en el Perú el Banco Central y la Superintendencia, digamos, han sido instituciones calificadas, digamos, digamos muy bien calificadas. Correcto. En estos últimos 30 años. Sí. ¿No? O sea, el Banco Central, sin lugar a dudas, la Superintendencia, he escuchado idas y vueltas al respecto, ¿no? Sí, pero en general, digamos, no ha habido ninguna quiebra significativa que afecte al mercado de una manera ostensible, ¿no? De hecho, lo que ha pasado en los últimos 2 años es que la superintendencia ha entrado a regular a las cooperativas de ahorro y crédito y se están quebrando masivamente porque, claro, no estaban reguladas antes y ahora empiezo a revisar, no habían los fondos que tú decías que había, ¿no? Sí, y hace 2 días les dieron 5 años de adecuación y les han dado hace 2 días 2 años más. Por ley. Para que se adecúen. Claro. Capital, liquidez, todo, ¿no? Está en ese proceso, digamos, de que las cooperativas cumplen con los requisitos, ¿no? De una entidad financiera normal, etcétera, ¿no? Me parece que sí hay que hacer algo en términos de competencia, ¿no? Eso significa fortalecer Indecopi y fortalecer la superintendencia, ¿no? Para promover, digamos, que las instituciones financieras, digamos, sean más y ese 80% que comentas, ¿no? Se pueda, digamos, homogenizar un poco más, ¿no? De tal manera de que no haya abuso de mercado. ¿Considera que tenemos un problema a nivel de lavado de activos en el sistema financiero? Porque ciertamente hay lavado de activos en la economía peruana, a nivel de inmuebles. La cantidad de dinero ilegal que viene solo del oro supera los $6.000 millones al año. Dice que la economía informal ya está como en $10.000 millones al año. Pero viendo de afuera, hay otros países que claramente están infiltrados. Sí. Pero en Perú no se siente que haya una infiltración en el nivel de bancos. Pareciera en realidad, por el contrario, que si hay infiltración, es una infiltración que se da en el tema del mercado inmobiliario o algún tipo, pero no pareciera en el sistema financiero. Sí, o sea, la tecnología ayuda, ¿no? A que cada vez el mercado esté más regulado, más vigilado, con menos posibilidades de cometer, digamos, que haya infiltraciones como las que manifiestas, ¿no? Y lo que sí está sucediendo es que se está informalizando el país cada vez más, ¿no? Es parte del problema, ¿no? La informalidad laboral alcanzó casi el 80% hace unos meses, igual que en la pandemia en todo caso. La informalidad tributaria se estima en 55% aproximadamente, pero escuchaba de algunos funcionarios bancarios que el nivel de bancarización del país no excede, o sea, pero siendo exagerado es un 25%. Y eso considerando Lima bancarizado en casi un 80%. Claro. Ahora hay buenas noticias. Yape tiene 17 millones de usuarios. Somos 35 millones, la mitad son menores de edad. Sí, con lo cual... Que ya están bancarizados. Correcto. Sí. Y ahora viene el Sol Digital, ya se licitó. Correcto. ¿No? Y eso va a competir con ¿Qué es el Sol Digital? Porque la mayoría probablemente no lo tenga. Sí. O sea, han aparecido las criptomonedas en el mundo. Bitcoin y todas esas cosas. Eso es. Y el Fondo Monetario está preocupado de que las monedas emitidas por los bancos centrales tengan una competencia muy grande en el futuro contra estas otras monedas que son tecnología blockchain. Claro, no reguladas, claro. Entonces la posibilidad es de que los bancos centrales emitan moneda, ¿no? Con base Banco Central, pero que sean criptomonedas.
Y la lógica es que porque Jorge Vaca comentó Compita. eso la vez pasada, Compita. compita con la moneda física. Compitan contra el Bitcoin. Pero, ¿y eliminaría la moneda física? Es decir, en el mediano plazo supongo que será, ¿no? Sí, en el futuro probablemente sí. Por justamente en una entrevista que estuvimos con Jorge Vaca, conversábamos y decíamos, claro, si es que el Banco Central controlara toda la moneda con blockchain, se acababa el lavado de activos, se acababa la corrupción, se acababa la evasión de impuestos, porque yo sabía perfectamente cuánto dinero tenía cada emisor. Así es. Lo cual sería sumamente interesante. No creo que sea nada sencillo de implementar en un país tan informal, pero ciertamente es un... Ya hubo una licitación, la ganó Vitel y ya está en implementación. ¿Y para cuándo se estima que debería empezar En un año y medio probablemente tendremos el Sol digital emitido por el Banco Central. Va a ser un tema muy interesante para poder reunirnos otra vez. Pues, ingeniero, muchísimas gracias. Creo que ha sido un tema sumamente interesante y por favor, lo comprometo para una siguiente ocasión porque creo que ahora que vienen las elecciones vamos a tener muchísimo que conversar. Encantado. Muchísimas gracias.